Hola amigos de YouTube, les saluda afectuosamente su estimado camarada, Universal Theories con un capítulo más de esta emocionante historia. Goku en Nanatsu no Taizai, gracias nuevamente por su apoyo mostrado a esta narración y en general a mi canal, de igual manera para los que quieran apoyar más, les dejo un link a mis redes sociales para que me sigan y apoyen en un comentario fijado y en la descripción del vídeo. Sin más dilación comencemos con el capítulo número 13, donde realmente comienzan los verdaderos problemas. Capítulo 13. Elizabeth y Crane. Los pensamientos de Elizabeth contra su realidad. Elizabeth se encontraba en el calabozo, su celda estaba en la parte más profunda del castillo, aún más abajo que la de su hermana mayor. El lugar era por demás deprimente. Estaba oscuro, era silencioso, y Amalia estaba infestado de alimañas desagradables como ratas, ratones y cucarachas. Aún así a la joven doncella esto no parecía molestarle, de hecho su mente estaba muy lejos de ese sitio, sus pensamientos se encontraban con el terrorífico sujeto que conoció un par de días antes, así es, con el espantapájaros. Ese hombre había causado una tremenda impresión en la tercera hija del rey, ese ente, ya que la princesa no sabía si era humano o era algo más, le daba mucho miedo, ella temía que eso le pudiera hacer daño a su querido Goku, él y temía por su seguridad, no estaba segura que pese a su enorme poder el Saiyajin fuera capaz de derrotar a ese enemigo tan atemorizante. La heredera al trono había estado enojada y triste a causa de la ausencia de su amigo y protector, de hecho, ella se había propuesto odiarlo, muchas veces en sus pensamientos se había preparado para despreciarlo en cuanto lo volviera a ver, deseaba reclamarle su ausencia y su falta a su palabra, la bella dama estaba dispuesta no sabía qué, pero lo que haría sería. A quien quería engañar, lo que en realidad anhelaba más que otra cosa era volver a verlo y saber que estaba bien, quería abrazarlo y apoyar su rostro en su fuerte pecho, cerrar sus bellos ojos azules y llorar largo y tendido sobre el regazo de su héroe, esperaba verlo de nuevo y sentir su calidez, respirar su fragancia tan varonil y dulce, pero a la vez seca y penetrante, su elixir personal. No quería que se volviera a alejar de su lado, pero lo primero que quería era saber lo que pasó, por qué desapareció tan de repente, ella estaba segura que debía haber una razón para haberse ausentado tan de repente, también quería disculparse por pensar mal de él, se dejó llevar por lo apresurado del momento, el dolor, la impotencia, su ausencia y algo más. Un sentimiento muy profundo y grande que había comenzado a crecer dentro de ella. Sus pensamientos y su corazón estaban cada vez más con el Saiyajin. En ese momento de profunda soledad y desesperación aún su mayor deseo era volver a ver a Goku. Ella creía en sus palabras, él cumpliría su promesa, la ayudaría a encontrar y salvar a su familia y también a su reino, en eso, una horrible voz de ultratumba se escuchaba detrás de ella. Buenos días tenga usted Alteza, esas palabras hicieron temblar a Eli desde su centro más íntimo hasta su piel. ¿Usted, qué hace aquí? Eli reconocía al espantapájaros de inmediato, su terrorífica voz era inconfundible. Solo he venido a visitarla, deseaba saber que estaba bien, aún en cautiverio, aunque no lo pareciera, el interés del dragón negro era genuino, además claro, había una segunda razón. Pues estoy bien y si eso era todo, puede retirarse ahora, señor espantapájaros, Eli trataba de mantener la calma aun cuando el miedo invadía su ser. Bueno, en realidad, hay otro motivo. Le recuerdo sobre nuestra charla, usted debe romper el corazón de Son Goku, debe alejarlo de usted. Su misión es causarle tanto dolor y angustia a ese maldito simio semi-evolucionado como nunca antes lo haya sentido, esas palabras eran como agujas al corazón de la princesa. No lo haré, me niego, él no se merece eso. Goku es una persona noble, llena de compasión. Un verdadero amigo, él ya ha sufrido mucho y yo no seré quien le haga daño, no me importa lo que haga conmigo, no obtendrá lo que quiere de mí, Elizabeth hacía a un lado su miedo y confrontaba a su poderoso enemigo. Debo decir que en verdad usted tiene mi respeto Alteza, su valor es muy superior al de los llamados héroes y seres supremos de este mundo. Tal vez en otras circunstancias incluso premiaría esta actitud tan admirable. Desgraciadamente, estas órdenes sirven a un propósito mayor, siendo así Alteza me temo que debo insistir y recordarle que de desobedecerme me veré obligado a matar a Son Goku y se lo garantizo, aún con su poder, él no representa más amenaza para mí que la más poderosa de las termitas, esta advertencia era sepulcral, pero él y aún así no confiaba en el misterioso ente. ¿Cómo sé que usted puede hacer eso que me dice? No sé nada sobre usted, ¿qué tal si solo es un charlatán o una mera alucinación de mi trastornada mente? La objeción de la chica era justa y estaba fundamentada. Tiene razón, la fe sin obras está muerta.
Le mostraré un poco de lo que soy capaz de hacer, por favor Alteza tome mi mano. El caballeroso sujeto extendía su mano derecha y Elizabeth la tomaba. ¿Qué va a hacer?, preguntaba llena de inquietud la dama. Ya lo verá, se limitaba a responder el dragón negro. Entrada al inframundo. En un parpadeo, la princesa y su oscuro acompañante habían abandonado la celda, de hecho, ya no se encontraban en la zona de los calabozos, ahora estaban en una locación muy diferente, seguían en las catacumbas del castillo, pero era un sitio aún más profundo, frente a ellos había algo semejante a un pozo y sobre esta estructura una extraña puerta con unas marcas en las que debían ir unos objetos para abrir dicha tapa. Sin perder el tiempo, el espantapájaros y Elizabeth llegaron hasta donde estaba dicha edificación y este primero tomó la tapa de un lado y como si de una hoja de papel se tratara la arrancó y abrió el portal que conectaba el mundo humano con el inframundo. El dragón negro extendió su mano a la doncella y ésta la tomó, acto seguido ambos ingresaron al lúgubre lugar. Paso a paso la pareja iba entrando a las profundidades del averno, el lugar era por demás aterrador, sombras y oscuridad era lo primero que se podía apreciar, pero después, el fuego iluminaba el camino de los intrusos, la tierra y los muros del sitio eran color sangre y el ambiente era sumamente pesado y caliente. El aroma a muerte y azufre inundaba los sentidos de la hija del rey, por un momento la joven de cabello plateado pensó que se desmayaría por la densidad de la atmósfera, pero de repente, todos esos síntomas de muerte y polución desaparecieron de la humanidad de Elizabeth. El sombrío acompañante de la noble mujer había inyectado en ella una sustancia que protegería sus sentidos y su cuerpo de los dañinos componentes del hogar de las criaturas más perversas de la creación. Aún así, el estado de intranquilidad y miedo de la chica no desaparecían. Por su parte el espantapájaros estaba muy tranquilo, de hecho, parecía que el paseo le resultaba sumamente gratificante, incluso se podría apreciar que estaba aburrido. Aún así, el recorrido continuaba y en menos de un pestañeo unas siluetas comenzaban a difuminarse a la vista de los intrusos. 1, 2, 4, 6 hasta que llegaron 10. Así es, los temibles 10 mandamientos estaban enfrente de la princesa de Lyonés y el espantapájaros. Estos dos últimos detuvieron su marcha y la joven doncella se asustó en gran manera y de manera refleja se ocultó detrás de su guía, al darse cuenta de la situación de la chica simplemente la protegió con su brazo y se colocó al frente. De inmediato, un hombre apuesto, alto, fornido, que vestía con un elegante abrigo azul oscuro y cabello plateado se aproximó hasta quedar a 1 metro del sombrío espantapájaros. ¿Pero qué tenemos aquí? 2 intrusos, y uno muy bello puedo ver. El habitante del infierno se presentaba sumamente confiado y burlón ante los desconocidos. Buenos días caballeros, deseo una audiencia con el señor de estas tierras, tengo una petición que hacerle. Es de suma importancia que me atienda a la brevedad. La respuesta amable pero exigente del desconocido fue recibida como una broma por parte del anfitrión. Eres un bastardo sumamente divertido, se ve que no tienes idea de dónde estás ni con quién hablas, además ¿cómo sabes que no estás hablando con el amo de este lugar? El tipo de elegante vestimenta respondía con exceso de confianza y como si estuviera hablando con un bufón se echó a reír. Sé perfectamente que un amo jamás atendería a la puerta, para eso están los criados o los esclavos, es evidente por lo tanto que tú no lo eres y de facto, tampoco ellos. Ustedes son solamente los lacayos de alguien más. Esta respuesta no fue para nada del agrado del tipo de abrigo azul. Maldito insolente, acabas de firmar tu sentencia de... En eso el tipo era incapaz de finalizar de hablar, de repente caía al piso prácticamente muerto. Hermano. ¡No! Un segundo sujeto más pequeño y de cabello negro peinado hacia atrás de vestimenta escarlata salía en auxilio del primero, pero antes de llegar a donde estaba el caído era atravesado en el abdomen y caía igualmente casi muerto. Puedo ver que los hijos del rey demonio son unos completos incompetentes, ¿no es así Starosa, Seldris? Del mismo modo puedo decir que el resto de ustedes no son para nada amenazas para mí. Drieri, Monspit, Droll, Gloxinia, Galand, Meláscula, Grey Road. Los 10 mandamientos no son más desafío para mí que 10 miserables pulgas. El incómodo visitante se mostraba hostil y desafiante, pero tal como lo había dicho, no eran rivales para él. ¿Quién carajos eres tú?, preguntaba un tipo alto y delgado, enfundado en una armadura de color guinda con vivos plateados y que poseía una larga lanza. El dueño de tu sufrimiento, conóceme ahora. En un parpadeo el espantapájaros aparecía del lado derecho del mandamiento y como si de un palillo se tratara, le rompía el brazo derecho con suma facilidad.
Maldito, un par de sujetos muy llamativos atacaban al extranjero. Una era enorme y azul, con 4 brazos y la cabeza cubierta con una tela, y el segundo era hermoso y poseía unas alas semejantes a las de las mariposas. Ingenuos, en un santiamén el dragón negro aparecía detrás del bello sujeto con alas de mariposa, y en un rápido movimiento le rompía el cuello. Acto seguido se colocaba enfrente del gigante y con unos cuantos golpes colocados quirúrgicamente lo dejaba inconsciente y tirado en el suelo. ¿Cómo es eso posible?, se preguntaban los otros mandamientos que aún estaban en pie. Así, fuera del rango de visión de Elizabeth solo se apreciaba como un sujeto entre las sombras se movía rápidamente y destrozaba a otros más. Además de que se escuchaban los lamentos y gritos desgarradores de dolor de varios individuos. «Mátame, mátame de una vez, maldito fenómeno», una bella mujer rubia que estaba casi desnuda gritaba desesperada desde el suelo mientras el espantapájaros la pisaba en el pecho con su pie izquierdo. «Por favor, milady, no haga que la lastime más de lo necesario, se lo suplico, lléveme ante su amo y evíteme la pena de infringirle más dolor». La chica se ponía de pie en cuanto su captor la liberaba. «Síganme», la rubia indicaba el camino a seguir. «Alteza, si me hiciera el favor», el dragón negro extendía la mano nuevamente y Elizabeth sumamente sorprendida la tomaba y se iba caminando a paso lento pero seguro con su acompañante. La más joven de las hijas del rey Bartra estaba sorprendida, ese tipo, el espantapájaros la estaba cautivando, era como un misterio, un mapa del tesoro, un acertijo sumamente complicado de descifrar. Era una paradoja en sí mismo. Por un lado era sumamente educado y encantador y por el otro era sádico y sumamente salvaje. Capaz de conquistar el corazón de una mujer con sus halagadores versos y su correctísima forma de hablar, con su elocuencia y su delicado vocabulario. Como también era un verdugo sumamente cruel con sus víctimas, podía desollar vivo a un condenado a muerte, cortar con precisión milimétrica los tejidos vivos de un desafortunado infeliz que se cruzara en su camino y conducirlo al mismísimo infierno antes de que muriera, pero, había un pero. Él era, atrayente o mejor dicho, fascinante, la princesa no quería aceptarlo, pero ya ni siquiera en el fondo de su corazón, no, a flor de piel ella estaba cautivada por su captor. ¿Cómo era eso posible? ¿Un asesino y terrorista como ese la estaba enamorando? Pero si hace solo unos días había amenazado la vida de Goku. ¿Cómo era posible que hace menos de una hora ella estuviera fantaseando con ver al Saiyajin de nuevo y ahora? ¡No! Algo estaba sumamente mal. Elizabeth veía de pies a cabeza al misterioso dragón negro, lo analizaba minuciosamente, quería averiguar si era humano o algo parecido a uno. Por su descomunal poder no debería ser uno, ningún caballero sacro sería así de fuerte. Ni siquiera Zarathos o su hijo Giltonder. Tampoco era un demonio ya que estaban en el infierno y los 10 mandamientos no lo reconocieron. ¿Sería una diosa? No, no era una diosa, si era de otro lugar, tal vez sería un Saiyajin como Goku, pero esa idea también fue rápidamente descartada, era demasiado refinado e inteligente y su querido azabache no tenía ninguna de esas cualidades. El espantapájaros era otra cosa muy distinta, pero era ese misterio lo que cautivaba a la joven de cabello plateado y ojos azules. Algo era seguro ahora, ella estaba a su completa merced y no había nada que pudiera hacer para evitarlo y, además, comenzaba a encantarle eso, estar con ese monstruo. Su monstruo. Por su lado el misterioso dragón negro, debía reconocer que la compañía de la princesa era sumamente agradable, ella era diferente a los demás humanos y seres de ese mundo, bastaba recordar cómo las hadas actuaron ante su presencia, temblaron de miedo y trataron de huir despavoridas. No tuvieron un ápice de valor antes de su inevitable final, de hecho fue por eso que no les tuvo compasión, la cobardía era algo que el perverso y temible dragón oscuro no podía tolerar. Para él el valor, la lealtad, el compromiso y todos esos valores antiguos eran sumamente importantes. Cualquiera que no los tuviera no era digno de la vida. De hecho, era por eso que apreciaba tanto la compañía de Elizabeth, ella era fiel a su amigo, estaba dispuesta a morir por defender su existencia y exigió una demostración de poder que la convenciera antes de acceder a las demandas de su captor. Ella era diferente, era digna. ¿Qué sucede, Alteza? La veo muy pensativa, inquiría el ejecutor. No es nada, es solo que usted es alguien sumamente complejo, señor espantapájaros, respondía Elizabeth. Pienso lo mismo de usted, replicaba el misterioso individuo. Hay algo que quiero dejar claro, señor espantapájaros, si voy a colaborar con usted, quiero, no mejor dicho exijo, saber para qué es. O de lo contrario me mataré ahora mismo y usted y su plan se pueden ir al demonio, amenazaba Elizabeth valientemente.
Eso es lo que me agrada de usted, Alteza, es valiente, aun cuando tiene miedo, eso no la detiene de decir lo que piensa y siente. No, usted es diferente, es digna, por eso responderé a todas sus preguntas. Adelante con confianza, el dragón oscuro invitaba a Elizabeth a preguntar. ¿Qué desea con Goku? Era la primera y más importante pregunta. En este momento, él es muy débil, no es funcional para nuestros propósitos, si se queda en un estado de confort no evolucionará, respondía el sujeto negro. Eso no responde mi pregunta, señor espantapájaros, la molestia de él era evidente. Jajaja, perspicaz tal como lo preví. En efecto no respondí su pregunta, lo necesitamos para un propósito mayor, que incluso yo no comprendo del todo, por seguridad mi padre no reveló todos los detalles de su plan, ni siquiera a nosotros, los dragones, solo sé que Son Goku es fundamental para ese propósito y yo debo hacerlo o alcanzar todo su potencial, esta explicación más compleja dejaba más contenta a Ellie. ¿Por qué debo lastimarlo yo? Preguntaba Ellie con la mirada esquiva. Creo que usted ya sabe la respuesta, Alteza, no hubo más preguntas al respecto. Si lo necesita entonces, no lo matará, ¿verdad? Todo es una mentira, Ellie se jugaba una carta fuerte. No necesariamente, este es uno de muchos, podemos aceptar la pérdida de uno de estos especímenes, pero aún así debemos tomarnos con suma seriedad nuestro trabajo, la respuesta era sumamente compleja y Elizabeth quería saber a qué se refería. ¿Muchos especímenes? ¿De qué habla? Interrogaba la princesa. Esta es una versión de Son Goku, pero hay muchas más, puedo decir con franqueza, que este no es ni por lejos el más fuerte de los que hemos localizado, pero sí uno de los que posee mucho potencial, esto no despejaba las dudas de Ellie. ¿Cómo que potencial? ¿A qué se refiere? Volvía a la carga a la Lioness. Los Saiyajines son seres sumamente pasionales y emotivos, si se les hace pasar por ciertas emociones y situaciones además de prepararlos adecuadamente pueden alcanzar niveles de poder monstruosos, a eso me refiero, esto golpeaba a la dama como un rayo a su corazón. Entonces, ¿usted quiere que yo lo dañe para que expulse su poder? No es así. ¿Es que no le importa el daño el que él sufrirá? Él no se merece esto, él es bueno y ya ha sufrido mucho, perdió todo, su familia, sus amigos, su mundo. ¿Que no es eso suficiente? Elizabeth no podía comprender el alcance de las ambiciones del dragón negro, ¿en verdad sería capaz de lastimar tanto a un inocente? ¿De verdad le causaría tanto daño a una persona que no había hecho ningún mal y que muy por el contrario había dedicado su vida a cuidar de otros, sin siquiera recibir el crédito por sus heroicas acciones? Eso en verdad causaba asco en la doncella, sin embargo, no dejaba de sentir curiosidad y cierta admiración por lo tenaz que era el maligno sujeto que estaba acompañándola. En el fondo, ella sabía que ese tipo y ella no eran muy diferentes y eso es lo que más la aterraba. Todo es por un bien mayor, en la escala universal de los eventos, él no es nada, ni siquiera es especial entre sus diferentes versiones, Elizabeth se sintió indignada por lo que el perverso homúnculo decía, en verdad lo veía y escuchaba y recordaba que algo en ella era parecido y en verdad temía que eso fuera así. Él es único y especial para mí. No lo ayudaré, señor espantapájaros, decía con total seriedad y confianza Elizabeth. Crane, Jonathan Crane, ese es mi nombre, Alteza. Puede llamarme así, se lo ha ganado, respondía con verdadera gratitud el dragón negro, y aunque trate de negarlo, Alteza, usted también piensa como yo, usted también cree que el fin justifica los medios, ¿o me equivoco? Para mí solo eres un maldito muñeco de paja que sirve para espantar aves de los sembradíos. Además, usted no sabe lo que yo realmente siento, ¿qué podría saber usted de amor? Yo jamás seré como usted y en eso se equivoca, Goku es especial para mí, no me importa que existen un infinito número de clones de él, yo siempre sabré cuál es el mío y no voy a hacerle daño, nunca. La situación no cambia, princesa, respondía Crane, en eso Derir volvía con su amo, el rey demonio. Aquí están los intrusos, majestad, una sombra gigantesca aparecía frente a todos. ¿Tú, cómo osas atacar mi hogar y desafiarme? El rey demonio aparecía desafiante ante Crane. Ponga atención, Alteza, y no pierda detalle. El espantapájaros y el rey demonio. Elizabeth estaba atenta a los eventos frente a sus ojos, además, al contemplar al colosal individuo, algo se movió dentro de ella, más memorias llegaron a su mente, él era el padre de Meliodas, el sujeto que los había maldecido hace miles de años, ese tipo en compañía de su madre, la diosa suprema, esos dos seres eran los regentes máximos de ese mundo, por milenios se habían jugado la vida y el destino de todos los desafortunados habitantes
habitantes de ese planeta. Humanos, gigantes, hadas, demonios o diosas. No importaba, por el capricho de ser el regente absoluto, habían vivido y muerto millones de seres vivos. La doncella de incomparable belleza lo sabía ahora, si había culpables de las desgracias que habían castigado a la creación eran ellos dos, o eso se decía ella misma para calmar su conciencia. En realidad, Elizabeth Lyonesse, la mujer más bella del mundo, era tan culpable como su madre y el regente máximo del Averno. Mientras esos razonamientos atravesaban la psique de la dama de largos cabellos plateados, la mirada del rey del Hades se cruzaba con los orbes celestes de la joven mujer y la reconocía de inmediato. La primera reacción del soberano de las tinieblas fue de total sorpresa. De todas las criaturas que podía imaginar que se atrevería a infiltrarse en sus dominios, la hija de la deidad suprema no era ni por asomo la última que creyó ver jamás. Sin embargo, luego de su confusión inicial, los negros ojos del amo del inframundo se posaron en el extraño acompañante de la antigua diosa menor. El sujeto en cuestión era muy diferente a todo lo que el milenario soberano había visto en su larguísima vida. Ese tipo emanaba un aura tan o más perversa que la suya y su poder era de lejos mucho mayor al propio. No había equivocación, ese sujeto era parecido al destructor de mundos. Fue en ese momento que el monarca de los abismos lo entendió. Ese tipo era por lo menos un emisario de los verdaderos dioses. La cuestión era, ¿qué hacía allí? Hasta donde él recordaba, los verdaderos dioses no estaban interesados en ese mundo. En palabras del destructor de ese universo, el planeta donde habitaban él y la mal llamada deidad suprema era un sitio retrógrada, insignificante y barbárico que no merecía en absoluto su atención, y si no lo destruía era porque le era sumamente molesto ir hasta un lugar tan distal y recóndito de sus dominios. Por él podían pudrirse en su inmundicia y miseria. Al analizarlo más detenidamente, si bien era cierto que ese extrañísimo sujeto poseía un poder muy distintivo, único en los celestiales, no era el mismo que el de Lord Bills, era más oscuro y corrosivo a los sentidos. Él debía ser un enviado de alguien más, pero por lo menos igualmente poderoso que el Hakaisin del universo séptimo. Tal parece que tu memoria no falla, ¿verdad? Mocoso insolente, el dragón negro lanzaba un dardo que daba justo en el centro de la diana. Puede que esté equivocado, pero, ¿tú eres un siervo de Lord Bills? Finalmente el rey del abismo hacía la pregunta que tanto temía que fuera respondida. No, yo no sirvo a ese holgazán y bueno para nada gato calvo morado. Mi padre es un ser superior a él y al resto de dioses patéticos como Bills, que lo único que hacen es regodearse en su ego y corrupción. Mi padre tiene metas y objetivos más grandes que solo engrandecer su trasero con ofrendas de los pobres diablos como tú. La respuesta era directa y a la vez críptica. Sería mejor para el rey demonio no hacer enojar a ese tipo. ¿Qué es lo que quieres de mí? La pregunta del monarca del Hades iba llena de miedo e incertidumbre. Digamos que, quiero que me prestes todos tus juguetes para poner a prueba a alguien, quiero ver si ese candidato es digno. Solo diré eso. La contestación no gustó para nada al padre de Meliodas, pero algo le decía que no le convenía negarse. ¿Pides mucho? ¿Qué gano yo de todo esto?, interrogaba el ahora acobardado soberano. Que no mande al demonio este patético planeta junto con todos sus miserables habitantes. Desde luego, no todos son desgraciados como tú. Crane miraba con orgullo y agrado a Elizabeth, quien ya se había ganado su respeto e interés. Está bien, haz lo que te plazca, respondía lleno de temor el rey demonio. Gracias, fue un horrible placer hacer negocios contigo. En ese momento Crane y Elizabeth desaparecían entre una nube de gas oscuro de enfrente del rey del Averno. En cuanto la nube se disipó, Elizabeth apareció nuevamente en su celda, tal como si no se hubiera ido nunca. La princesa estaba mareada, le dolía la cabeza y tenía visión borrosa. A decir verdad, no estaba segura si todo lo que había visto fue solo una ilusión causada por su deplorable estado físico o en verdad había sucedido. Por el momento no le daría muchas vueltas, fuera o no real, sabía que tenía que salir de allí y reencontrarse con sus amigos. Sin embargo, no le era posible salir de su celda. La puerta era de acero sólido y era bastante pesada, con su fortaleza le sería imposible poder abrirla sin la llave. Justo cuando estaba por darse por vencida, una voz familiar y sumamente agradable se hacía presente. Hawk, el cerdo parlante, estaba afuera de su celda. La doncella estaba sumamente feliz de verlo de nuevo. Sin perder el tiempo, el autoproclamado capitán de las obras le dijo a Elizabeth que se hiciera a un lado y, haciendo uso de sus particulares, pero sumamente poderosos movimientos, el puerquito rosado realizó una vuelta de carro sumamente potente con la que golpeó la puerta y la derribó.
Sin perder el tiempo, Eli salió de su lugar de encierro y en cuanto pudo abrazó a su amigo de 4 patas, luego del emotivo evento ambos salieron corriendo del calabozo con destino a la superficie. Desgraciadamente, la felicidad de la tercera hija del rey no duró mucho. El cerdito le preguntó a su amiga sobre ese extraño sujeto con el que ella había estado hablando y también quiso saber a dónde había ido de manera tan repentina. Así es, el animalito se había preocupado mucho cuando vio que Eli desaparecía en esa extraña nube de humo negro, incluso llegó a pensar que la chica había sufrido un ataque de combustión instantánea. De hecho, la razón por la que no había intentado liberarla antes fue porque al contemplar el dantesco espectáculo el capitán de las obras cayó desmayado. En eso, un frío aterrador recorrió la espalda de la doncella. La visita de Crane fue real, todo lo que vivió en su visita al inframundo, la paliza que el espantapájaros le dio a los 10 mandamientos y el sometimiento del rey demonio, fue real, todo había sucedido como ella lo recordaba. Entonces, Goku estaba en verdadero peligro, ese terrible enemigo era real, así como sus amenazas. Fue entonces que en silencio y derramando silenciosamente un mar de lágrimas Elizabeth dijo: no sé qué es lo que ese maldito espantapájaros quiso decir con que él y yo no somos tan diferentes, pero de algo estoy segura, yo no soy un monstruo como él. Goku, perdóname por favor, te juro que arreglaré todo, pero por favor confía en mí y te lo ruego, perdóname por lo que estoy a punto de hacer, pero no puedo permitir que este desgraciado te mate, te protegeré con mi vida y mi corazón aunque tenga que ganarme tu desprecio, perdona si dudé de ti, pero es que en verdad yo jamás he sentido esto por alguien además de ti y pensar que me habías abandonado, eso me rompió el corazón. Ahora seré yo la que cuide de ti, pero para eso deberé hacer un gran sacrificio, tal vez ahora sí te pierda para siempre. Finalmente, Elizabeth ha comprendido el alcance del verdadero enemigo, este sujeto ahora conocido como Jonathan Crane, el espantapájaros, es verdaderamente terrorífico y su poder no tiene comparación con nada que la hermosa doncella de Leonés haya visto jamás y como lo ha mencionado y recalcado, su objetivo es Goku y hará lo que sea para que el último de los Saiyajines cumpla con sus expectativas o sea eliminado, no hay más. Ante este panorama tan oscuro, la heredera al trono de Leonés no tiene otra opción más que proteger a su gran amor, aun si eso le cuesta perder el corazón del espartano del espacio. Goku, por favor, perdóname. Hola amigos, soy Goku. Al parecer ese tipo, Crane, viene por mí, pero no se ha limitado a casarme, ahora Eli ha sido la víctima de sus perversas maquinaciones. Maldito, si te atreves a ponerle un dedo encima yo te mato. El próximo capítulo de Goku en Nanatsu no Taizai será Operación de Rescate, no se lo pierdan.